Buenos días, amigas todas de ANSPAC. Este, pues a mí me tocó el dar el tema de las imágenes de la iglesia. Y este tema tiene una importancia muy, que nos va pues, a ayudar a amar a la iglesia. Porque cuando estamos en un grupo y cuando estamos con alguna persona, con alguna familia, empezamos a conocer sus costumbres, sus porqués del grupo, el objetivo, y esto es lo que sucede con estos temas en ANSPAC. Nuestra misión es que conozcamos la iglesia y a través de sus imágenes empecemos a descubrirla y empecemos a amarla, porque muchas veces vamos por tradición, pero no conocemos exactamente lo que es nuestra iglesia. Entonces, primeramente, el objetivo de este tema es conocer y aprender las imágenes con las que representa a la iglesia para entenderla mejor. Así es que vamos a ir dándoles a cada una de ellas una explicación para que nosotros podamos, pues, que nos ayude a poderla descubrir, redescubrir más bien, porque esta iglesia es nuestra madre, es nuestra familia y es la que estamos invitadas a descubrir, primeramente como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo, ya San Pablo utiliza esta relación íntima entre Cristo y la iglesia. Cuando va en el camino a Damasco, Pablo, si recordarán que es derribado del caballo. Pero lo más importante de esto es cuando Dios le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se dirige a él nada más, sino que se dirige a la iglesia, porque Jesús habla de la iglesia y de él como una misma cosa. Esta imagen nos ayuda a comprender que la iglesia no es simplemente un grupo de personas unidas en torno a Cristo, sino que estamos unidas con Él y en Él. Así cuando recibimos la Sagrada Comunión, eh, nos dicen que quien come de esta carne y bebe de esta sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, estamos unidos al cuerpo místico de Cristo, con el prójimo y con Cristo. El Espíritu Santo actúa en el cuerpo místico de Cristo como actúa el alma en el cuerpo humano, dándole vida, unificándolo y moviéndolo, impulsándolo a hacer buenas obras. La vida de Cristo se comunica para que formemos este cuerpo místico a través de sus sacramentos, porque para formar este cuerpo necesitamos pertenecer a Él. Entonces, a través del bautismo, de la confirmación y la Eucaristía, se nos incorpora al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como la iglesia es como cuerpo místico de Cristo, relaciona las partes del cuerpo con la cabeza y su comunión entre ellas y subordinados bajo una sola cabeza, que es Jesucristo. Bueno, ahora bien, como esposa de Cristo, eh, la iglesia toma desde el tiempo de los apóstoles, se usa el ella refiriéndose a la iglesia. Entonces, y la iglesia es la esposa de Cristo, ya que en el Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén, que es figura de la iglesia, se describe como una novia espléndida,
ataviada para su esposo y se le llama esposa del Cordero, es decir, de Cristo. Entonces, hay un consejo que Pablo da a los maridos y dice que así deben de amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo, porque dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie, y la alimenta, la cuida, como Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Cuando citaremos el Génesis, y ahí en el Génesis dice que Dios, cuando estaba formando todo el universo, pues vio que a Adán le hacía falta una compañera y le formó a Eva. Cuando Adán ve a Eva, pues exclama al ver a Eva: esta sí es hueso de mis huesos y es carne de mi carne, porque es una parte de sí mismo. Así, la iglesia es esposa de Cristo, que se hace una sola carne con Él y por lo tanto es verdaderamente su cuerpo. Él alimenta, la cuida como a una esposa. Revela la comunión que hay entre Cristo y su iglesia. Así que amemos nuestra iglesia porque es la esposa de Cristo. Como familia de Dios, utiliza las relaciones de una familia humana para resaltar la comunión fraterna entre Cristo y los cristianos. Entonces, como familia de Dios, nosotros cuando aceptas ser discípulo de Cristo, tu familia y todo aquel que cumple la voluntad de Dios, pues pertenece a su familia. Es su hermano, su hermana, su madre. Y Dios es un Padre eterno y perfecto. Es nuestro papito, nuestro papá, aquel que nos defiende, que nos procura, que nos cuida. Así el pueblo de Israel era una sola familia. Así quiere Jesucristo que nosotros formemos una sola familia, que es la iglesia, ¿sí? Que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Y así no debe de haber ninguna diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer, ya que todos somos uno en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para unir a hombres y mujeres en el seno de su familia. Nuestro destino final como un banquete es como un banquete de bodas. Dios es nuestro Padre común. Allí encontraremos manjares suculentos, encontraremos alegría, paz, ternura, porque la iglesia es una familia en la cual podemos encontrar el remanso para nuestro corazón, la paz para nuestra alma, donde nos podemos refugiar porque es la única que nos va a dar ese consuelo, ya que tenemos a un Padre común. La iglesia es nuestra madre y nosotros somos hijos de Dios con Jesucristo nuestro hermano. Es una imagen hermosa esta de la familia de Dios, porque nosotros pertenecemos a ella. Y así como nosotros cuidamos nuestra familia de que no les pase nada, de sus enfermedades, de sus sinsabores, de sus penas, así nuestra iglesia nos procura a nosotros, sus hijos, el consuelo cuando estamos
en una tristeza, en un acontecimiento de alegría también, en un acontecimiento que necesitamos su ayuda y la tenemos a través de la oración. Finalmente, como pueblo de Dios, la Iglesia está reconocida como el pueblo de Dios y ya en el Concilio Vaticano II destacó a la Iglesia como pueblo de Dios que entra en sus planes de salvación. Dios quiso salvar a los hombres no solo aislados, sino con una conexión entre sí, sino como pueblo. Nosotros nos vamos a salvar no individualmente, sino como pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar preocupados, tenemos que estar interesados en todos aquellos que formemos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, porque ya hicimos una alianza con Él, ya Dios hizo una alianza con nosotros y nos ha ido educando poco a poco, nos ha elegido nuevamente como su pueblo, nos ha hecho una alianza con Jesucristo, nos ha entregado a su propio Hijo para salvación nuestra. Entonces, la iglesia fue prefigurada como en el pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel caminó este tiempo por el desierto y Dios la fue cuidando, la fue llevando, la fue pues apapachando, la fue acariciando, así la iglesia como pueblo de Dios elegido tiene un reino, nos hace como un reino de sacerdotes y una nación santa. La persona humana vive y actúa siempre en relación con los demás. Hechos para vivir en comunidad. Nosotros no podemos vivir aislados. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de otra persona. Fíjense qué interesante es esto. Que el don de la vida la hemos recibido de nuestros papás a través de Jesucristo, de Dios a través de nuestros padres. Nuestros conocimientos y habilidades a través de nuestros padres, de nuestros maestros. La verdad del Evangelio a través de la iglesia, de la palabra. Entonces, nosotros no somos individuales, somos un grupo que recibimos toda la vida de los demás. Así que tenemos que cuidar a los demás porque de esa forma nos cuidamos a sí mismos. Finalmente, la iglesia es la fuente de la gracia establecida por Cristo en el mundo. Es signo de comunión entre Dios y la humanidad. El cuerpo místico de Cristo, la familia de Dios, y así expresar su esencia y su función. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Dios y tenemos que procurar cuidar esa familia. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra vida sea más rica, más productiva? Pues recibiendo los sacramentos que solamente en la iglesia se pueden recibir para alimentar nuestra alma, nuestro corazón y poder así amar al hermano. Acción, proyección y vida. Esta semana procuraremos reflexionar sobre sí en el cuerpo místico de Cristo. Existe una función para nosotros en lo personal. Una de las principales tareas de la iglesia es la de evangelizar. Ese es su mandato. Eso es algo que todos podemos hacer, empezando por nuestros hijos, por el esposo, por los que están a nuestro servicio, por nuestros amigos. O sea que evangelizar siempre encomendándonos al Espíritu Santo para que nos guíe a hacer la voluntad de Dios.
Bueno, hermanos, yo espero que sea un tema que les atraiga, que les haya invitado a amar a su iglesia, a amar a Jesucristo a través de ella.